Bienvenidos a Biblia y Esperanza. Mi nombre es Marco Sánchez y de la mano de nuestros colaboradores te invitamos a redescubrir la palabra del Creador a través de la lente hebrea. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Biblia y Esperanza. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, en bendición, agradecida con el Padre porque nos da esta nueva oportunidad, este espacio para seguir charlando acerca de su palabra. Amén a eso. Y el día de hoy, ciertamente, queremos compartir con todos aquellos que nos están escuchando un tema muy, pero muy interesante. Se acerca una festividad, ¿verdad? La festividad, me refiero a la primera festividad del Eterno. ¿Te acuerdas cuál es esa? Pascua, ¿verdad? Y nosotros en hebreo la conocemos como Pesaj, la festividad de Pesaj. Bueno, el capítulo de hoy vamos a llevarlos a través de toda la Biblia. Vamos a hacer que nos acompañen en una travesía hermosa para poder entender varios paralelismos que van de la mano de esta festividad y más que la festividad, del actor principal, que es el Mesías, nuestro Mesías Yeshua. Así que, bueno, hemos titulado al capítulo de hoy De la oscuridad a la libertad eterna. Y es un análisis sobre el juicio al Cordero y la redención final. Es correcto. Así que, para dar inicio, voy a invitar a los que nos están escuchando a que vayamos atrás en el tiempo. Vamos a centrarnos en ese periodo de opresión de nuestro pueblo. Cuando Misraim había endurecido... Egipto, muy bien, exacto. Había endurecido su poder contra nuestra nación, pero el Eterno ya había empezado a obrar. Y entonces habían empezado a ser golpeados duramente. ¿Ok? ¿Qué había hecho Yahweh? ¿Lo recuerdas en ese momento? Había endurecido el corazón del faraón para que se pudieran dar todas estas manifestaciones de su gloria y de su poder para liberar al pueblo. De modo que eso no fue un accidente, sino más bien fue un propósito divino. ¿Qué fue lo que, más o menos, acuérdame, qué fue lo que dijo el Eterno en ese momento? Manda a Moshe y le dice algo así como: ve al faraón, yo lo he vuelto a él y a los suyos de corazón endurecido, ¿verdad? Como bien dices, para que todo esto se dé, para que todas estas obras sean realizadas. De modo que eso nos hace entender un principio. Sí, el principio es que incluso la dureza del corazón del hombre se convierte en un escenario para que el poder del Eterno sea revelado en nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Oh, y eso es fuerte. Eso es fuerte porque nos pone en perspectiva muchas cosas de las que nosotros y aquellos que sean padres tienen que tomar en cuenta. De modo que vemos esta situación con este hombre y este reino, este imperio, y entonces vamos a centrarnos en este momento en un evento que le sucede en ese tiempo a esta nación opresora. Viene una de las últimas plagas, uno de los últimos golpes. ¿Recuerdas cómo dice la Escritura en Éxodo acerca de este golpe? Sí, precisamente. En Éxodo 10, del 22 al 23, hubo oscuridad densa en la tierra de Egipto, Misraim, completa por 3 días. La gente no se podía ver una a la otra, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus casas. Esto es fascinante. Esto era literalmente un juicio más, porque fueron muchos, hacia los impíos. Era una declaración completamente directa. Y el Eterno les estaba diciendo: no hay luz en ustedes y se los quiero hacer ver. Ustedes están en una oscuridad que los oprimirá, que no los dejará moverse, que los cegará y finalmente muchos morirán. Y eso es lo que nos estaba diciendo a todos nosotros para que no caigamos en esa misma oscuridad, ¿cierto? Pero, ¿qué fue lo que pasó con nuestro Mesías Yeshua en aquel día en el que Él entrega su vida? Viene un evento muy peculiar.
Ese evento está narrado en Lucas, capítulo 23, verso 44. Era hora como del mediodía, oscuridad cubrió la tierra hasta las 3 de la tarde. Recordemos, aquellos que nos están escuchando, el Mashiach fue colgado alrededor de las 12 del día horario solar, y él muere, él expira a las 3 de la tarde. Entonces es tremendo porque hubo oscuridad por 3 horas completas. Y el evento no sucedió solamente en Jerusalén. Uno podría pensar que por llamarlo así, eclipse, solo ocurrió en Jerusalén. Pero resulta que hay registros históricos en civilizaciones como la China que nos narran que esta oscuridad fue vivida por ellos y pues se acoteja a todos los cálculos del tiempo que tienen ellos en sus calendarios y todo lo demás, y coincide con este evento narrado en la Biblia. Así que la oscuridad llegó a todo el mundo, porque todo el mundo también es beneficiado ¿con qué? Con la luz. Con la luz, precisamente porque este evento, así como la oscuridad que cayó sobre Misraim, fue un juicio para los impíos, es decir, esa oscuridad separó a los impíos. En el caso de nuestro Mesías Yeshua, fue un juicio del pecado, ¿ok? Un juicio del pecado cayó sobre nuestro Mesías. Dice que nuestros pecados fueron sobre él. Él los llevó en ese madero. Pero aquí viene lo más impresionante. En el caso de la obra de nuestro Mesías, la oscuridad trajo luz eterna. ¿Qué te parece? Es impresionante, y de hecho lo vemos hasta hoy en día, cuando el Mashiach dijo que Él es la luz, y resulta que Él es la palabra, así que todos aquellos que tenemos el privilegio y la oportunidad de leer su palabra, estamos en luz. Dice que en Misraim, mientras los egipcios tenían oscuridad, cada hogar israelita tenía luz. Cada hogar que tenga una Biblia, que tenga un tiempo de estudio, tiene luz. Amén. Y eso es un factor de esperanza impresionante. Y aquí vemos algo que nos debe de hacer entender cuán perfecto es nuestro Elohim, nuestro Dios, ¿verdad? Hay algo muy particular. Este evento de Misraim se lleva a cabo en un momento específico. Sí, en la medianoche, cuando es muy densa la oscuridad. Entonces dice que se da el juicio de los primogénitos. Es el último de los golpes de Misraim. El Eterno mismo sale a medianoche para ejecutar juicio y tomar las almas de los impíos en un instante. Eso también está en Éxodo 11, verso 4. Tremendo. Noten, hemos dado un salto hacia este último golpe. ¿Por qué? Porque también se da, curiosamente, a la medianoche, como bien dices. Y luego tenemos algo característico. El sacrificio de nuestro Mesías, como lo acabamos de mencionar, se lleva a cabo al mediodía. Él fue colgado. Y entonces, después vino oscuridad, pero era como mediodía. Y como acabamos de decir, esta oscuridad viene para traer luz eterna y salvación para los justos. De modo que en Misraim el juicio vino sobre los impíos y fue a la medianoche. En el caso del Mesías fue al mediodía. Y aunque hubo esa oscuridad para hacerle entender a la humanidad, vino después la oportunidad de luz eterna porque fue para salvación de los justos. Y esto, ¿sabes a qué me recuerda? A la parte de la primera carta a los Corintios, porque ahí también va a haber un evento que va a ser igualmente repentino, en un instante. ¿Recuerdas más o menos a cuál nos referimos? Así como el juicio llegó en un momento, nuestra transformación será repentina, en un abrir y cerrar de los ojos, al último toque del shofar. Entonces, estos eventos, no importa la hora del día, lo que me estás diciendo, hacen referencia a que sin importar cuánta oscuridad haya, el Mesías, que es la luz, va a revelarnos luz a aquellos que le han abierto el corazón, aquellos que todavía tienen luz, en medio de una generación perversa. Con mucha oscuridad. Con mucha oscuridad. Así es. Y sí, ciertamente, esto lo encontramos en esa bonita carta. De modo que, si nosotros ahora vamos o continuamos en este mismo paralelismo de los eventos del pasado con los eventos de nuestro Mesías, vamos a encontrar que para esa noche
que fue muy dolorosa para los habitantes de Misraim, para los de nuestra nación fue una cuestión muy diferente. Ellos tenían que tomar un cordero, uno por familia, y esto lo entendemos. Y había ciertas características, tenía que ser sin defecto, tenía que ser macho, de 1 año, tenían que escogerlo el día 10, prepararlo hasta el día 14, y tenían que matarlo entre atardeceres, ¿verdad? Pero lo más importante, tenían que poner la sangre en los postes y en el dintel de cada una de las puertas. De modo que la sangre fue una señal. Dice Éxodo 12, la sangre servirá como señal. Cuando yo vea la sangre, yo pasaré por sobre ustedes. Y esa misma sangre fue derramada hace casi 2000 años en el madero por nosotros. Y cuando cada uno de nosotros recibe sobre sí ese sacrificio hecho, entonces tenemos esa señal en nosotros, para que seamos librados del juicio que viene sobre los impíos. Es correcto. Y no lo pudiste haber dicho mejor. La verdad es que... Y hay algo más interesante aún. Ajá. Es que mientras los egipcios lloraban y gritaban y gemían por la muerte, porque en toda casa egipcia hubo muerte, hubo llanto, en el pueblo de Israel había fiesta, la fiesta de la que estamos hablando, la Así fiesta es. de Pascua, de Pesaj, de pasar por encima. No solo no había muerte, ellos estaban de fiesta, estaba toda la familia reunida a la mesa, comiendo. Así es. Y este evento es fascinante. Recordemos que Pesaj también significa el pasar por encima, es una cobertura, esa sangre los cubrió, evitó que esta muerte viniera sobre sus casas en ese momento. Así que, como bien dijiste, nuestro Mesías Yeshua, en voz de Juan, él en un momento, ¿quién Juan? El inmersor, ¿verdad? Juan el Bautista. En un momento este personaje, miles de años más adelante, señala y apunta a una persona que venía caminando y expresa una frase fascinante. ¿Te acuerdas qué es lo que dijo? Juan 1:29, miren, el Cordero de Elohim, el que está quitando el pecado del mundo. Y eso a muchas personas no les cayó en gracia, ciertamente. No fue algo sencillo de digerir esas palabras, pero lo que nos estaba diciendo... Es que ya tenemos el Cordero para Pesaj. Así es, amén. Ya había un Cordero destinado, aunque todavía la gente no lo sabía. Ahora nosotros ya lo sabemos, como bien lo dices tú. Y de hecho, Pedro nos recuerda en una de sus cartas que este rescate no fue ni con plata ni con oro, es decir, no fue con dinero. Este rescate fue una costosa muerte. Un sangriento sacrificio. ¿De quién? De nuestro Mesías. Porque Él representó ese cordero sin defecto, ese cordero sin mancha. Porque Él nunca pecó. Él nunca pecó. Así que realmente nosotros no fuimos redimidos con riquezas terrenales, sino con la preciosa sangre del verdadero cordero. Y eso nos lleva a entender un principio. A estas personas, a nuestros antepasados, se les pidió algo muy particular. No sé si lo recuerdas, después de esa noche, el Eterno les pidió hacer algo de forma muy particular. Pero que hasta el día de hoy se nos pide a nosotros, a Es todos correcto. aquellos que entramos en las fiestas. Amén. Porque aquel que no entra en la fiesta está en amargura, como en Egipto. Mientras Israel estaba de fiesta, ellos estaban en amargura, en pérdida, en sufrimiento, en muerte, en dolor. Así que a nosotros se nos pide también, por 7 días comerán matzá o pan sin levadura. El que coma hametz leudado será cortado de Israel. Ah, qué fuerte. Y esto viene a verse una vez más en la vida de nuestro Mesías Yeshua. Porque Él representa ese pan sin levadura. Ese pan sin levadura que muere, ¿para qué? Para que nuestros pecados sean perdonados. De modo que esta levadura representa en cierta medida el pecado, la vieja vida, las obras de la carne. Y entonces, el comer matzá. Exactamente, cuando comemos matzá y cuando sacamos la levadura de nuestras casas, estamos recordando que nosotros hemos sido llamados a una vida sin levadura, sin pecado, sin malicia, viviendo en la pureza que nuestro Mesías Yeshua nos otorga. Qué tremendo y qué bonito. No ha de haber sido nada fácil para nuestros antepasados salir de prisa
ahora nosotros somos muy bendecidos porque podemos remembrarlo. Pero esto no termina aquí. En ese entonces, cuando nuestra nación sale de ese momento tan duro, finalmente rompiendo un ciclo de varias generaciones de haber estado en Misraim y de algunas en esclavitud, entonces nuestros antepasados salen de ahí no con los bolsillos vacíos. Definitivamente no. Ellos salieron... Por supuesto. En Éxodo 12:35 nos va a decir que ellos salieron con joyas de oro y plata, saqueando a los Mizraimín, a los egipcios. Una riqueza material para un pueblo libre. Esto es increíble. O sea, ellos... Estaban pagando salarios atrasados. ¡Exacto! Indemnizaciones, cesantías. Todo eso estaba siendo, más de 200 años de esclavitud. Cumplido. Así es, porque el Eterno, como decimos, cuentas claras, ¿verdad? ¿Pero qué creen? En el Mashiach Yeshua, Kefa o Pedro nos recuerda que ese rescate, una vez más, como lo dijimos, no fue con cosas perecederas como ese oro o plata, sino con vida eterna. No hay manera de poder comprender el alcance de la obra de redención de nuestro Mesías. En ese entonces Israel fue liberado de una esclavitud física, pero ahora nosotros somos librados de una esclavitud de nuestra vana manera de vivir, una esclavitud del pecado. Pero incluso también llega a ser física. Muchos experimentan sanidad, muchos experimentan casi que rejuvenecimiento. Completamente. Muchos experimentamos muchas de estas cosas físicas debido a que salimos de ese Misraim que nos oprimía. Totalmente. Y las riquezas no siempre es ese dinero, como tú dijiste, es libertad en términos de sanidad. Y puede ser sanidad mental, sanidad física, familiar, social, profesional, económica. El Eterno es un buen amo. Él paga bien. Pero si nosotros continuamos viendo estos bonitos paralelismos, vamos a ver que nosotros y el Eterno, por supuesto, desde antes de la fundación del mundo, ya había consagrado a los hijos de Israel y a sus primogénitos. Porque nosotros, en ese momento, el Todopoderoso, en el momento de estar en Misraim, le dice a Moshe una instrucción muy peculiar. Aparta para mí todos los primogénitos. Exacto. Y entonces, esto lo vemos que toma cumplimiento. Varios miles de años más tarde, si estoy en lo correcto, con la figura de nuestro Mesías, y queda atestiguado en esa bonita carta a los habitantes de Éfeso, ¿verdad? A los efesios, que dice más o menos de la siguiente manera, parafraseando, que él ya había determinado de antemano. ¿Quién? El Todopoderoso. Que por medio de Yeshua, nuestro Mesías, nosotros fuéramos sus hijos, de acuerdo con su voluntad y propósito. Exacto, exacto. Y ahora, como nosotros somos hijos, también nos consagramos para el Eterno. Perfecto. Porque todo primogénito pertenecía a Elohim. Al Eterno. Y a través de Yeshua, quien es el primogénito de la creación, pues entonces nosotros somos ¿qué? Adoptados y apartados para su gloria. Amén. Y es que eso no lo pudo haber pensado un ser humano de ninguna manera. Miles de años más tarde, eventos, cantidades de sucesos y todo en perfección para que nosotros pudiéramos ser librados. Entonces estoy entendiendo que el Pesaj que nosotros celebramos es que igual que en Egipto no vamos a morir porque no va a venir el juicio para condenación, sino que vamos a vivir como hijos del Eterno y entonces tenemos vida y entonces nos sentamos a la mesa del banquete, como dijo el Mashiach, que bebería con nosotros de nuevo esa copa de Pesaj. En la presencia de su Padre, en el reino del Padre. Para el reino milenial y para salvación. Amén, es correcto. Nosotros estamos esperando que esa cobertura que Él nos ha dado por su sangre igualmente nos cubra, nos pase por encima todos esos juicios tremendos que habrán de venir para probar a los hombres, a los corazones de los habitantes de la tierra. Y de hecho, nos pide el Mesías en Lucas que nuestro ruego sea: roguemos al Padre que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas terribles que vienen, todos estos juicios que nos narra Apocalipsis, que se parecen mucho a los golpes o plagas que se vivieron en Egipto. Así es. Que además
también podamos estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y hay algo muy particular que me llama la atención. No sé cómo lo viven en otras culturas, pero nosotros aquí, a mí siempre me causó inquietud por qué Semana Santa caía unos años en marzo y otras veces en abril. Si tenemos el mismo conteo de los meses igual, ¿por qué se corría tanto esta fecha? Y resulta que llegando a este conocimiento entendemos que ellos observan esta festividad justamente por este Pesaj, según el calendario hebreo. Y el calendario hebreo, como se mide de manera diferente, esa es la variación tan grande que se da. Es correcto. Porque para nosotros siempre va a ser el 1 de Aviv. El punto de referencia. El punto de referencia. Así es, y después ahí al día 14. Y ellos, bueno, en este caso, pues hicieron unos ciertos ajustes ahí, ¿verdad? En alguno de los concilios, que en algún momento sería una muy buena temática para poder platicar, ¿verdad? Pero a lo que iba es que nosotros tenemos esta particularidad que incluso socialmente se celebra esta semana. Así que nuestra fiesta y nuestro interés y nuestro llamado es para que participemos de la fiesta sin perdernos cada detalle, cada secreto que haya detrás de cada revelación que se da allí, para que sea para salvación. Porque aquellos que no estaban como pueblo de Israel celebrando con el Cordero, con el Mesías, entonces sufrían muerte. Creo que ya te estoy entendiendo. Lo que nos estás queriendo comentar es que aunque nosotros ya lo veíamos y lo entendíamos, es decir, esta Semana Santa famosa, no la entendíamos con la perspectiva correcta. Y entonces ahora que vamos despertando a este entender, pues lo vemos más completo. Ahora lo podemos disfrutar y lo podemos observar a plenitud. Y ahora tenemos la obligación de investigar. Exacto. Y de salir de toda la confusión que teníamos. Así es. Y de no creer muchas cosas que nos habían dicho. Así es. Así es. Y lo más bonito es que esto no fue inclusive algo que los discípulos del Mesías no supieran. Ahorita nosotros lo decimos porque ya lo vemos en retrospectiva, pero los discípulos también lo sabían. Un profeta habló de ello. ¿Te acuerdas qué fue lo que dijo el profeta Irmiyahu o Jeremías? Sí, Jeremías 46:27. No obstante, Jacob mi siervo, no tengas temor. Yo haré fin completo con todas las naciones, pero a ti no te destruiré. Esa fue una promesa que hasta el día de hoy sigue y nunca va a cambiar. Tal como Israel fue protegido en Goshen mientras Misraim sufría, nosotros tenemos la seguridad de que aunque haya tribulación en el mundo, en él tenemos Shalom. ¿Qué te parece? Extraordinario y maravilloso. Y es que esto viene gracias a esa figura que se le otorgó toda la autoridad para perdonar, para sanar, y nos referimos por supuesto a nuestro Mesías Yeshua. Inclusive en la parte en la que estábamos iniciando con esta bonita charla, que es el momento en donde se encuentran en Misraim nuestros antepasados, esos magos, esos hechiceros reconocieron en algún punto, este es el dedo de Elohim, porque les estaban llegando los azotes. Pero ¿qué crees? Yeshua, cuando se manifiesta, él muestra que todo ese poder y toda esa autoridad igualmente le habían sido dadas. Porque él dijo claramente en Lucas, dice, el Ben Adam tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Él sanó de todas las cosas, liberó de demonios, de enfermedades y de muchas cosas más. Caminó sobre el agua, detuvo tempestades, multiplicó panes y peces. ¿Cuántas cosas? Y eso lo único que nos hace es tener una tranquilidad fascinante, porque sabemos que aquel que nos redimió es todopoderoso también. ¿Amén? Amén. Así que lo que queremos ir cerrando este bonito tema, queremos invitarles a ir entendiendo un concepto. El concepto de que por supuesto se acerca Pesaj, el Mesías, pero ¿para qué llegar a Pesaj si no estás con un corazón listo? No se trata de simplemente reunirte por reunirte, porque si no entonces repetiríamos lo que antes hacíamos, ¿cierto? En otras festividades del mundo. Ahora tenemos que enfocarnos en una cosa muy importante, en que tu corazón y mi corazón esté limpio para ese momento, porque Él ya nos perdonó los pecados. Sin embargo,
la verdadera preparación de Pesaj, ¿cuál es? No solamente limpiar la casa de la levadura física, sino que debemos acercarnos a Él con un corazón contrito y humillado, el cual Él no rechaza, Amén. y lleno de amor. Así es. Contrición es pedir perdón, es arrepentirse genuinamente, completamente de todas las transgresiones que tengamos, y es recibir esa sanidad y ese perdón del Eterno en nuestras vidas. Claro. De hecho, sí, en lo literal del texto se nos manda a comer pan sin levadura, que por cierto es muy rico. Oh, sí. El matzá es delicioso y es un deleite. Pero no solo eso, es a que aprendamos cada día de nuestros días, de nuestras vidas, no solamente para la celebración, a sacar todo aquello que vemos que contamina, todo lo que tiene que ver con el pecado. Claro, porque nadie echa vino nuevo en odres viejos. Definitivamente. Tiene que haber una renovación. La revelación que vino por parte de nuestro Mashiach y por supuesto el poder del Ruach HaKodesh requieren una renovación de nuestra mente. Porque no podemos estar mezclando la libertad que obtuvimos en el Espíritu con las viejas estructuras. Esas solo traían muerte, solo traían confusión. De modo que yo me quedo con un mensaje muy pero muy bonito de todo esto. Y es que nuestra esperanza está viva. Y eso me trae un poco al recuerdo la segunda carta a los Corintios. ¿Qué es lo que relata? ¿Recuerdas más o menos? Sí, sabemos que cuando nuestro tabernáculo, el que nos resguarda aquí en la tierra, se derrumbe, estamos hablando de nuestro cuerpo, tenemos un edificio permanente en Elohim, en nuestro Dios, en el cielo. Amén. Así como Israel entonces salió apresuradamente de la esclavitud, yo estoy entendiendo que nosotros gemimos hasta el día de hoy, clamamos, esperando ser revestidos de esa inmortalidad, para que lo mortal sea absorbido y ya no sea más. Yo francamente estoy esperando a que nuestro Mesías regrese. Yo lo anhelo con todo el corazón. Así que queremos dejarlos con una bonita pregunta. ¿Qué te parece? ¿Será acaso que tú en tu corazón tienes ese anhelo ferviente porque aquel que ya pagó, que murió y está en los cielos, regrese y ahora sí dé inicio a su reino milenial? ¿Tú qué crees? Interesante, ¿no? Muy interesante. Así que con esto nos despedimos, dejamos esa bonita pregunta ahí para la mente y el corazón y nos despedimos nuevamente de la manera en la que estamos acostumbrados. Shalom, Shalom, shalom. shalom.